No other God can be called a father. No other God can be called a friend. No other God can be called redeemer. No other God's coming back again. And how we love, and how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. How we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Say no other God, no other God can be. ¿Por qué esperas a que caigan las migajas de la mesa? ¿Por qué esperas en el suelo mendigando que comer? Si tu asiento está vacío y tu nombre apuntado, invitado has sido al banquete del rey. Invitado has sido al banquete del rey. Oh, oh, adoremos al rey. Adorémosle hoy. Adoremos al rey. Levantemos un cántico nuevo. Levantemos un cántico nuevo. Bien, bendecido sea el nombre del Señor. A Dios le damos gracias que nuevamente nos da una oportunidad de poder celebrar un programa nuevo. Queremos comunicarles a todos ustedes que para mí cuento el tiempo, cuento los minutos y los segundos para estar reunidos aquí juntos y en armonía, como dice el Salmo, sabiendo que estamos haciendo una labor y sabiendo que estamos haciendo algo que es bíblico, la gran comisión, predicar el Evangelio. Bienvenidos, queridos oyentes, bienvenidos habituales amigos, hermanos y habituales personas que nos estáis escuchando. Bienvenidos, comenzamos Voz de Príncipe de Paz, las 11 de la noche, comenzamos. El gozo en tu corazón. Y mejores las legumbres si las comes con amor que el buey engordado donde hay odio y rencor. Adoremos. Bien, como siempre tenemos a Eugenio el Genio, ya le hemos bautizado con este nombre. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches, es un placer estar nuevamente un lunes más en esta casa, Voz de Príncipe de Paz, para compartir un programa muy especial donde estará lleno de muchas preguntas, interrogantes y también respuestas. Muy bien, sabemos que Eugenio siempre viene cargado de mucha dinamita para hacer explotar España. Es un hombre puntero y que sabemos que Dios le va a utilizar en nuestra denominación y fuera de España. Así lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios, a Rubén, por estar aquí también con nosotros y todos los colaboradores. Creemos que esta emisión, no sé por qué Eugenio ni Espíritu dice que da el Espíritu testimonio. Creo que esta emisión es una emisión especial. Y ya de primera mano quiero estar dando los teléfonos. Tenemos un teléfono habilitado para comunicarnos solamente con WhatsApp, que es el siguiente: 663 15 70 70. Repito, 663 15 70 70. Recuerda, hoy puede realizarse tu milagro, hoy puede realizarse tu encuentro, hoy puede realizarse aquello que tanto y durante tanto tiempo has estado pidiendo. Hoy Dios te lo puede dar. Por eso prepárate, abróchate los cinturones, como dicen los mexicanos, que comenzamos. Hay una alabanza que le había pedido a Rubén, rogaría que la esté poniendo, y va dedicada a todos nuestros queridos oyentes en el nombre del Señor.
Bueno, y antes de ponerla, saludar a mi esposa y mis niños que me están escuchando, y principalmente a mi niña Celia, desde aquí, desde Voz de Príncipe de Paz. Feliz cumpleaños, mi niña, que cumplas muchos más. Pues bueno, ya que estamos, feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama? Celia. Celia, feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre irá contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo tu amigo. Yo soy quien te levanto cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos no obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puerta. No temas porque yo soy tu Señor. Hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas hoy luchar. Y no hay gigante, no, que pueda detenerte, porque sé que tú lo vencerás. Y porque tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre irá contigo. Cuando todo se aleja, yo sigo tu amigo. Yo soy quien te levanto cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puerta. No temas porque yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todo se aleja, yo sigo conmigo. Yo soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos no obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puerta. No temas porque yo soy tu Señor. Soy tu Señor. Soy tu Señor. Soy tu Señor. Tremenda alabanza. Dios es aquel que nunca ha perdido una batalla. Dios es aquel que no conoce derrotas. Dios es aquel que siempre sale victorioso. Bueno, hoy creo que todos hemos amanecido con una terrible noticia. Y bueno, desde aquí, desde Voz de Príncipe de Paz, donde estamos al día de todas las noticias
e intentamos actualizarnos diariamente. Estamos tristes, yo principalmente un poco melancólico, diría, por esta terrible noticia. Miles Monroe, lo digo bien, ¿verdad? Ha partido con el señor en un terrible accidente de tráfico. Estábamos de avión, ¿no? Iba entre la gente que le acompañaba, líderes de su grupo y también esposa e hija, creo que eso hemos leído así la noticia. Y bueno, este hombre que ha dejado huella en la tierra, escribiendo un montón de libros, predicando un montón de mensajes. Y yo quisiera iniciar este programa contando una historia que leí en uno de sus libros que leí. Así que vamos a ver si se puede poner una suave melodía, porque voy a contarles una historia que desde que el día que la leí en uno de sus libros se me quedó grabada en el corazón y creo que puede servir en esta noche como introducción para el tema que hoy queremos desarrollar. Esta historia la leí en un libro, si no recuerdo mal, fue hace muchos años. El propósito de la visión, creo que así se... No, el propósito del liderazgo. Había... El poder del liderazgo. No, era así, el propósito del liderazgo. Había en la portada unos leones de piedra, si no me equivoco, así como marrón, y unos leones de piedra. Miles Monroe contó que en uno de sus viajes que él hizo fue a acabar en una aldea, si no quiero recordar mal, creo que fue por el África, y en una aldea un aldeano anciano le contó una historia que después él escribiría en el libro, y la han leído miles de personas, incluido yo, y quisiera contarla en esta noche. La historia que está escrita en el libro es la siguiente, para resumirla. Aquel aldeano le contó a este hombre la historia de el león que se pensaba que era una oveja. Se cuenta que un pastor de ovejas estaba pastoreando su rebaño común, como siempre, cotidiano, diario, y cierto día les llevó cerca de un pasto y cerca había un río también, y había una maleza, y se empezaron a mover las ramas y salió de entre las ramas un sonido extraño, como el sonido de un gato, pero un poquito más fuerte. Este aldeano, pastor de ovejas, sabía que era el rugido de un cachorro de león. La reacción de este pastor de ovejas fue retirarse. Todas las ovejas fueron tras su pastor. Este hombre, temiendo a que viniera la leona o el león y pensaran que estaban atacando al cachorro de león y hicieran ahí, bueno, pues un desastre, mataran a ovejas y quizás el pastor saliera dañado, se retiraron a grande distancia. Este pastor empezó a mirar y se dio cuenta que pasaban los minutos y nadie venía. Seguía escuchando a lo lejos aquel cachorro de león llorando. Una hora después nadie había venido a recoger a ese cachorro de león, por lo que este pastor dedujo que estaba o bien perdido o bien le habían abandonado. Tras unas horas de ver que nadie venía, movido por la compasión o por la valentía, se acercó y efectivamente era un cachorro de león allí asustado, y este pastor lo cogió, se lo llevó consigo y le fue a meter ¿dónde? En medio de las ovejas. Dormía el león, o este cachorro de león dormía cuando las demás ovejas dormían. Se despertaba cuando las ovejas se despertaban. El alimento que comía este cachorro de león, bueno, pues el mismo que las ovejas. Fue pasando el tiempo
Y aquel cachorro de león fue creciendo y entre todas las ovejas fue aceptado como uno más. Claro, este cachorro que fue creciendo y poco a poco se fue haciendo un león maduro, al cabo de los años era uno más de la manada. A diferencia de que era un león en medio de una manada de ovejas o de un rebaño de ovejas, y no se diferenciaba, por lo menos en el comportamiento. Físicamente era diferente, pero en el comportamiento era igual. Aquel león se comportaba como una oveja. Dormía cuando ellas dormían, se despertaba cuando ellas se despertaban, comían del mismo alimento, pastaba como ellas. Incluso el sonido que salía de su voz no era un rugido de león, sino un bramido de ovejas. Le contó este aldeano, pastor, que un día las ovejas fueron a beber a un río. Este león, que se pensaba que era una oveja, movido por la sed, también fue a beber y calmar su sed. Pero cuando llegaba, algo le asustaba en el río y salía corriendo y empezaba a temblar en las rodillas y en las piernas del pastor. Pero movido otra vez por la sed, iba otra vez al río a beber, y cuando él iba a beber agua, algo le asustaba en el agua y otra vez corría. Se dio cuenta el pastor de ovejas que este pastor, este león, lo que ignoraba es que lo que le estaba asustando era su propio reflejo en el agua. Claro, el león siempre había acostumbrado a ver una imagen de una oveja. Esa era la imagen que él creía tener. En el tercer intento, cuando fue a beber agua, junto con una de las ovejas, salió un león del otro lado de la orilla y, para desgracia de aquel pastor, tomó a una de las ovejas y la despedazó por completo. Aquel león que se pensaba que era una oveja vio toda esta situación y temblorosa huyó corriendo. Así se pasaron 2 semanas y fueron a beber cerca de otro río. Otra vez, movido por la sed, este león que se pensaba que era una oveja fue a beber y calmar su sed. Pero algo pasó que no esperaba. Aquel león de hace 2 semanas atrás, que había devorado a una de las ovejas, salió al encuentro y se puso frente a aquel león. Tanto fue el miedo de aquel león que se pensaba que era una oveja, que quedó inmóvil, quieto, y no se movió del lugar donde estaba. Pero cuenta el pastor, y es lo que quiso enfatizar a Myles Munroe, contó que el comportamiento de aquel león que se pensaba que era una oveja le sorprendió, porque miraba al agua y volvía a levantar la cabeza y miraba a la bestia desconocida que tenía enfrente, y volvía a agachar la cabeza al agua y otra vez la volvía a levantar y mirar a aquella bestia. Y cuenta este pastor que lo que le desconcertaba a aquel león es que la misma imagen que veía reflejada en el agua era la misma imagen que veía frente a ella. Ahí se dio cuenta aquel león que realmente no era una oveja, que era un león, pero que siempre había pensado ser una oveja. En ese día descubrió aquel león que realmente era un león, que por naturaleza no era una oveja, era algo más, era un león, era el rey de la selva, pero hasta ese entonces lo desconocía. Cuenta, para finalizar la historia, que aquella bestia que había devorado antes a las demás ovejas hizo un rugido de león. La respuesta de aquel león que pensaba que era una oveja fue un bramido de ovejas. Pero como un segundo intento de intentar amenazarle, aquella bestia volvió a salir un rugido de león, y por segunda vez le volvió a responder con un bramido de ovejas. Pero en un tercer intento, como desafiante, aquel león que se pensaba que era una oveja le respondió de la misma manera. Ya no hizo un bramido de oveja, ya fue un rugido de león. Ahí fue cuando aquel león supo que realmente era un león, que no era una oveja. Y cuenta aquel pastor que su león le miró
y miró al otro león, y ahí tuvo que decidir: o ir a la comodidad del pastor, al cariño de las ovejas, tener cama caliente o un refugio, tener comida y seguir siendo un león, pero comportarse como las demás, o tomar la decisión de vivir para lo que realmente nació, para ser el dueño y el rey de la selva. Cuenta la historia que se adentró en la selva desconocida, pero ahí comenzó su vida, ahí averiguó para qué nació aquel león. Esa es la historia que yo leí y que he querido transmitirles, y aquí está mi aplicación. Es verdad que todos los que venimos al Señor no podemos dudar de que somos ovejas de su prado, no lo podemos dudar. Pero si Él es el león de la tribu de Judá y nosotros somos sus hijos, digo yo, algo de león tenemos que tener escondido en el alma. Por eso invitamos desde aquí, desde Voz de Príncipe de Paz, que es el tiempo que averigües para lo que has nacido. Hay mucha gente que quizás tiene escondido dentro un león, y a ese león vamos a llamarle un talento, un don, una manifestación. Hay gente que tiene escondido en el alma algo que todavía no lo ha descubierto, pero el día que lo descubra, averiguará para qué ha nacido. Oí a un predicador, a Dante Gebel, oí decir una frase que igual me ha marcado. Hoy es el día de las frases que me han marcado mi vida, ¿no? Dijo que las 3 épocas importantes de la vida de un ser humano es cuando uno nace de nuevo, y cuando uno averiguó para qué nació. Cuando uno averigua para qué ha nacido, la vida le cambia para siempre. Una vida con propósito es una vida con un destino, con una meta. Por eso, terminando, y vamos buscando una alabanza, la que había anterior, esa alabanza tan tremenda. Acabamos esta reflexión y este inicio e introducción con una frase de Marilyn Monroe: peor que la muerte es una vida sin propósito. Recuérdalo, peor que la muerte es una vida sin propósito. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito
qué importante es averiguar para qué has nacido. Cuando uno averigua para qué ha nacido, comienza un propósito que Dios tenía diseñado, Dios en la eternidad para él. Si hay algo hermoso en la vida de un ser humano, hombre o mujer, es descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Dará sentido a tu existencia. Pero saben, para haber cumplido el propósito que Dios ha diseñado para ti, hombre o mujer que nos estás escuchando en esta noche, primeramente tendrás que entrar en un proceso. Por eso hemos titulado este programa El extraño trato del Señor. Cuando Dios trata con una persona, muchas de las ocasiones es el extraño trato de Dios. Así que lo que te va a hacer diferente, lo que te va a llevar a conocer el propósito que Dios tiene sobre tu vida, lo que va a forjar tu carácter, lo que va a hacer que tu fe aumente, lo que te va a convertir en un guerrero, es aceptar en muchas ocasiones el extraño trato que Dios tiene con muchas vidas. Mira, este programa es para gente muy especial. Es para gente que, como en Primera de Samuel, capítulo 22, están endeudados, afligidos, amargados, y todos estos problemas les llevan a meterse en una cueva llamada Cueva de Adulán, o conocida como la Cueva de Adulán. Allí desesperarse, pero desde allí, desde esa cueva, entraron amargados, afligidos, endeudados, menesterosos, pero de allí nacieron el ejército más poderoso que ha tenido Israel, los 300 o los 37 valientes, los mejores valientes que ha habido en Israel, que fueron parte de los 37 valientes de David, salieron efectivamente de allí, de la cueva de Adulán. Eran los amargados, los afligidos, los endeudores, y todos aquellos que tenían miles de problemas se convirtieron luego en eso, en los valientes de renombre que David tuvo a su servicio. Por eso, este programa es para eso, para gente que acepte ese trato de entrar en esa cueva, que acepte el extraño trato de Dios, pero créeme, que si entras allí desesperado, angustiado, dolorido, con heridas, saldrás detrás del trato de Dios hecho un guerrero, hecho un príncipe y una princesa. Sí, Señor, Eugenio, sí, Señor, maravilloso. Siento por el Espíritu de Dios que dice que da testimonio el Espíritu que hay en nosotros da testimonio. Y como tú has dicho, el programa de hoy es un programa para personas muy especiales, para personas que tienen sed de algo superior, para personas que tienen hambre de algo desconocido, para personas que quieren ir más allá de lo que han visto, lo que han palpado. En esta noche hay una gloria especial, Eugenio, yo no sé por qué, pero para mí esta noche es especial. Yo sé que Dios va a obrar hoy de una manera especial y activo mi fe, creyendo de que Dios hoy va a actuar en el nombre de Jesucristo. Mira, yo quiero seguir en la línea que tú estás hablando. Dios es la única persona que tiene propósitos con un hombre de 80 años y con un niño de 8. Dios no excluye a nadie, por muchos defectos y errores que tengas. Y mirando hacia la eternidad, Dios puede prescindir de nosotros en todo momento. Sin embargo, desde que Él creó al hombre, desde que Él creó el Edén, siempre decidió tener un propósito con el hombre. Y esto me quebranta profundamente. Algo tan divino, algo tan grande, algo tan sublime, que haya contado conmigo, que haya contado contigo, que haya contado con todos nuestros oyentes para ejecutar un propósito aquí en la tierra, es terrible. Una de las definiciones que hay de propósito, Eugenio, hace poco prediqué de esto en la Iglesia de la Palabra.
una de las definiciones es propósito o compromiso es igual a que dos personas se pongan de acuerdo para hacer una sola cosa. Por eso cuando una pareja se comprometen para futuramente contraer matrimonio. Entonces quiere decirse que cuando el ángel vino en de María y le dijo: oh, muy favorecida eres tú, María, entre todas las mujeres, la sombra del Altísimo te cubrirá y traerás al mundo el Salvador del mundo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decirse que el cielo, la Santa Trinidad, estaban contando con una mujer débil, Tremendo. con una mujer con medidas, con una mujer con defectos y errores, y por la parte eterna estaban esperando el sí o el no, y María dijo: quiero aceptar el compromiso de comprometerme, de traer al Salvador del mundo. Y quiero darte en esta noche, querido oyente, una aplicación. Quiero darte un mensaje. No hagas esperar a Dios. No hagas esperar a Dios. No retrases la obra de Dios en tu vida. Dios puede prescindir de ti, sí. Tiene millones de ángeles a su servicio, pero Él, en su conocimiento anticipado, ha contado contigo. Por favor, no hagas esperar a Dios. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo. No sé si es predicando, no sé si evangelizando, no sé si es intercediendo, no sé si es yendo a predicar a las cárceles, a los hospitales, visitando a matrimonios, pero yo sé que Dios tiene un propósito contigo, querido oyente. No hagas de tu existencia una vida nefasta, una vida de fracaso. Tú no estás destinado a vivir en fracaso, estás destinado a vivir en victoria. Por eso yo desde aquí te lanzo la palabra, no hagas esperar a Dios, no hagas esperar a Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, y ya que estás hablando de María, ¿qué propósito Dios tenía con esa mujer, verdad? Tan maravilloso. María, bendita tú entre las mujeres. María ha pasado a la historia como la bendita entre las mujeres. ¿Qué propósito más grande y más maravilloso? Dios se fijó en ella, como has estado explicando, una persona con defectos, con errores, con limitaciones, pero Dios se fijó en ella para llevar a cabo un propósito sobre ella, para ser la portadora que tuviera al Mesías durante el tiempo de gestación en sus entrañas. Pero este programa lo hemos titulado El extraño trato de Dios. Y miren, para llevar a cabo ese propósito, ese plan, ese proyecto que Dios tenía sobre esa mujer, primeramente la tuvo que meter en un trato muy extraño, en los extraños tratos de Dios, pero qué maravillosos, porque cuando salimos de ellos vemos cumplido el propósito de Dios en nosotros. Miren qué curioso trato de Dios tuvo con esta mujer, y quiero que mientras yo cuente la historia, si puede ser, que cierres tus ojos y que intentes visualizar la escena, que te hagas la imagen en la mente y me acompañes a esta historia. Se dice que una muchacha entre 14 y 16 años, que respondía al nombre de Miriam, María en nuestro castellano, como una tarde cualquiera, fue al pozo a sacar agua, como era de costumbre. Un día ocurrió algo diferente. Alguien estaba esperándola en aquel pozo. Era un ángel, era enviado de parte de Dios y respondía al nombre de Gabriel. Cuando Gabriel la ve venir y empieza la conversación, María, bien favorecida, bendita tú entre las mujeres, y María se sorprende, es una chica joven, se sorprende del saludo que le ha dado este desconocido y empiezan a mantener una conversación. La conversación, Felipe, que nos ha resumido, termina con que esta muchacha de entre 14 y 16 años, dicen los que estudian o los que saben, aceptó este desafío, entrar en el propósito que Dios tenía para ella.
cuenta la Biblia que esta muchacha estaba desposada con un varón llamado José. Cuando en la Biblia encontramos la palabra desposada, para que todo lo entendamos en nuestro lenguaje secular, eran como un noviazgo, pero nunca estaban a solas. Podían verse, pero siempre con testigos. Nunca podían salir en solitario. Pues fue una tarde cuando tuvo esta conversación. Desde el momento en que María dijo, se haga en mí tu voluntad, Señor, en ese momento la vida del Mesías empezó a crecer en su interior. Iba a ser la portadora del Mesías. Dice la Biblia que a la mañana siguiente, muy de mañana, cuando la Biblia habla de muy de mañana, es decir, todavía no había ni salido el sol. Es decir, ha tenido la conversación con el ángel por la tarde, ha aceptado vivir en el propósito de Dios, pero al aceptar vivir en el propósito de Dios también ha aceptado entrar en el extraño trato de Dios, y lo ha aceptado por la tarde. Pues a la mañana siguiente no había salido el sol, dice la Biblia, se fue a la casa de su prima, de su pariente, llamada Elizabeth. Resulta que el ángel le había dicho, si no, ve a la casa de tu pariente Elizabeth, porque allí está ella, la que llamaban estéril, va a dar a luz. Porque desde aquí quiero lanzar este mensaje. Todavía Dios sigue sanando matrices estériles. Y Dios es el único que puede hacer que la que llamaban estéril dé a luz. Desde la casa de María a la casa de su pariente Elizabeth era 3 días de camino. Cuando María entra, hay algo sorprendente. Y es que la Biblia dice que saludó simplemente. En las casas judías, antiguamente la gran mayoría tenía 2 pisos, parte inferior y superior. En la parte inferior había animales y en la superior era donde supuestamente se convivía. Dice la Biblia que cuando llegó la salutación a los oídos de Elizabeth, es decir, que María entró, saludó, y cuando Elizabeth escuchó el saludo, miren qué situación y qué cosa más extraña y más maravillosa, que Elizabeth se acercó a su pariente y le dijo, ¿cómo se me permite a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esto es algo muy sorprendente y digno de considerar, porque digo yo, una persona que lleva 3 días embarazada, ¿se le nota el embarazo? No se le nota. Creo que ni ella misma, ni una persona de 3 días embarazada sabe que está embarazada. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿cómo sabía Elizabeth que estaba esperando vida? Y que casualmente la vida que había dentro que estaba esperando era el Mesías. ¿Cómo se me permite a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Simplemente por un saludo. Ahí, cuando aceptó el trato de Dios sobre su vida, ya reflejaba el Mesías en un solo saludo. Se tiró con su prima 3 meses. 3 largos y duraderos meses. 3 meses. 90 días sin ver a su novio. 3 meses que sus familiares no la han visto. 3 meses fuera de su casa. Pero a los 3 meses regresa a casa. Si a los 3 días un embarazo no se nota, a los 3 meses un embarazo sí que se nota. Y ahora aquí entra en ese extraño trato de Dios. Llega a su casa, a su barrio, al lugar donde vive, pero llega con la barriga un poquito más gordita de lo normal. Escuchen, toda su comunidad, todos, incluidos su novio, pensaron en una cosa, que él había sido infiel. De hecho, aquel con quien estaba desposado, que era José, dice la Biblia, quiso dejarla secretamente. Porque él había creído que había sido infiel, pero todos los demás de la comunidad también lo pensaban. Porque escuchen, el ángel no dio la explicación a toda la comunidad. No fue casa por casa diciendo, no, María
va a esperar al Mesías, no la critiquéis, no la juzguéis, no la persigáis. No, no, no. El ángel no se lo explicó a nadie, únicamente fue con María. Porque escuchen, el extraño trato de Dios es este. Dios tiene un trato contigo particular y Dios no se lo va a mostrar a nadie más. A veces nos frustramos, hombre o mujer, nos frustramos porque no entendemos el proceso de Dios que tiene sobre nuestras vidas. A veces decimos y nos quejamos, ¿por qué la gente no me entiende a mí? Si yo estoy haciendo las cosas correctas y la gente me critica. Intento hacer las cosas correctas y la gente me persigue. Creo que estoy haciendo las cosas bien y la gente no deja de difamarme. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el trato extraño que Dios tiene contigo, lo tiene particular contigo. Es de la misma manera que cuando Dios mostró a José el sueño, simplemente se lo dio a José, no se lo dio a los demás hermanos. Dejó que los demás hermanos le persiguieran, dejó que los demás hermanos pusieran en duda su sueño, le empezaran a hablar, dice la Biblia, desde aquel día dejaron de hablarle pacíficamente, pero el trato extraño de Dios lo tiene con cada uno de nosotros. Escuchen, si estás pasando por un trato de Dios y no eres entendido, quizás eres perseguido, quizás eres juzgado, en esta noche te digo, enhorabuena, estás en el extraño trato de Dios. En ese tiempo no es para abandonar, no es para tirar la toalla, no es para decir basta, es para decir más que nunca estoy dentro del propósito que Dios tiene para mi vida. Porque si estás dentro del extraño trato de Dios, las cosas van correctas. Por eso no te desanimes si haciendo las cosas correctas eres perseguido, eres difamado, eres criticado. Por eso la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa, no por la vuestra, cuando por mi causa, dijo Jesús, os critiquen, os murmuren y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Desde aquí queremos lanzar este mensaje de aliento a todos aquellos que estén pasando por el extraño trato de Dios. Y el extraño trato de Dios es que aunque estés haciendo las cosas correctas, a veces te persigan. Miren, cuando María aceptó el extraño trato de Dios, fue perseguida. Por eso tenía que huir. Por eso huyó de su tierra, tuvo que huir a Egipto, porque la perseguían. Cuando ella aceptó el extraño trato de Dios, escuchen, fue a un mesón para allí dar a luz. Y dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón, porque cuando entras en el extraño trato de Dios, a veces no serás recibido en todos los lugares, te van a cerrar puertas, pero escuchen, merece la pena vivir y aceptar el extraño trato de Dios, porque en ese trato Dios cumple el propósito que Dios tenía diseñado para tu vida. Desde aquí te invitamos a que aceptes el extraño trato de Dios que te va a convertir en eso, en un portador del Mesías. Qué maravillosas palabras, Eugenio, maravilloso. Créelo que estoy quebrantado, estoy disfrutando de este mensaje, de este tema, el extraño trato de Dios. Y me ha venido a mi mente Hebreos capítulo 12, creo que es versículo 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A los que les escribe esto son a gente madura. El escritor de Hebreos se lo escribe a gente madura. Primer punto, Dios no trata, Dios no tiene propósitos con gente inmadura. Con niños pequeños que están todavía tomando leche en viandas, no puede tener propósitos. Tiene propósitos con personas que están dispuestas a desarrollar un crecimiento. En segundo lugar, estas personas, Eugenio, estaban llevando una persecución tan grande que Nerón, Dominicano, Roma, el Concilio, Jerusalén, se había levantado en contra de ellos tan terriblemente que las familias las dividían. Fue una de las primeras persecuciones y exterminios de judíos cristianos que ocurrió en la historia. Fueron los primeros mártires de las Escrituras. Date cuenta que la fecha es el 70 después de Cristo. Y encima el escritor de Hebreos
en vez de darle unas palabras de consolación, de decirles tranquilos, hijitos míos, o puestos los ojos en Jesús, que también lo dice, no les dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Quiere decirse que les está diciendo, no menospreciéis las cárceles, no menospreciéis los azotes, no menospreciéis la muerte, con tal de que el propósito de Dios se cumpla. Lamento, entre comillas, darte una mala noticia. Si pretendes que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tengo que darte una mala noticia. Tienes que pasar por desiertos, tienes que pasar por incomprensiones, tienes que pasar por lágrimas, tienes que pasar por ser un incomprendido, por ser el blanco en medio de los negros y el negro en medio de los blancos. Tienes que pasar como José, a puro proceso, a puro golpe, para que el propósito de Dios se cumpla. Porque se componen de 3 factores, Eugenio, y de esto prediqué hace ya tiempo: propósito, trato y plan. Qué bien. Y esos 3 propósitos o esos 3 factores se tienen que cumplir en un cristiano. Si verdaderamente estás preparado para aceptar el propósito, que sepas que va de la mano el trato y el plan. Entonces, quiere decirse, queridos oyentes, que yo tengo en mi mano una botella de agua. Que esta botella, no vamos a estar dando mucho detalle, pero esta botella viene de unos grandes rollos que han ido cortando debidamente. Eso es el trato, que ha tenido que ser cortada, moldeada, diseñada para hacerlo un recipiente. Ese es el trato. El propósito, que pueda mantener agua dentro. El plan, que pueda dar agua al sediento. Que no se pierda ninguna gota de agua. Por eso es necesario que muchas veces se sufra. Si estás pasando por algún propósito de Dios y estás sufriendo, padeciendo, incomprendido, no sabes qué hacer, izquierdas o a derechas, agárrate a la palabra que le dijo los hebreos a los judíos, el escritor de Hebreos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y tengo una buena noticia que darte. En el último versículo dice, porque el Señor recrimina a todo aquel que ama. Si no recibierais la corrección de Dios, no seréis hijos, bastardos. O sea, quiere decirse que como no aceptes el propósito de Dios en tu vida, estás acabado. Todo aquello que se pueda utilizar forzosamente tiene un proceso y un trato. Me ha encantado el ejemplo de la botella que tenías en la mano y cómo la has explicado. Y me venía a la mente eso. Todo lo que queramos utilizar, primeramente entra dentro de un trato. Todo tiene un proceso. Y si quieres ser utilizado por Dios, tendrás que entrar en un proceso, tendrás que entrar en un trato. Felipe decía algo tremendo. Es para gente madura. Es por demás decir que este programa no es apto para todos, es apto para valientes. Esto es un desafío para gente que quiere ser diferente. No es para gente que se quiere conformar, no es para gente que no quiere ver más allá. Esto es para gente que está dispuesta a ver y a contemplar lo que nunca ha visto, porque va a vivir la experiencia que nunca ha vivido, entrar en el trato de Dios. Solo hay un Job en la Biblia. Dios trató con este hombre maduro. Y qué casualidad, bueno, no es casualidad, pero saben, en el libro de la Biblia donde más conocimiento en todos los campos científicos, astronómicos, literarios, poéticos, es en el libro de Job. El hombre que más sufrió dentro del trato de Dios es el hombre a quien más se le mostró en el tema de conocimiento. Fue el único que vio a Dios desde un torbellino y pudo hablar, y le dejó Dios boquiabierto, dándole datos adelantados a 3000 años a la época. Descubrimientos. Un día hablemos de un programa, La veracidad de la Biblia, y vimos que en el libro de Job están enterrados muchos misterios,
muchos inventos, y se lo mostró Dios a un hombre que aceptó vivir el trato de Dios. Dios solamente tratará con gente adulta, gente madura, para que vean cosas que no todo el mundo es capaz de ver. Escuchen, ¿quién entiende el trato que Dios tuvo con Habacuc? Fue tremendo. Habacuc, hermanos, fue un profeta. Mira, Habacuc fue un profeta, no es el nombre de una medicina, ¿eh? Habacuc es un libro de la Biblia, y ahí se ve un trato de Dios, un extraño trato de Dios. Un hombre que pide oración, que pide socorro, que pide auxilio a su Dios, y le dice: te rogamos que nos salves, porque estoy harto, dice Habacuc, que los jueces no juzguen rectamente, que los impíos, gente que hace maldades, se rían de los hombres y mujeres que se comportan bien. Estoy harto de ver esta clase de situaciones en medio de la ciudad en la que vivo. Y escuchen, un hombre que le pidió auxilio a Dios, Dios le responde y le dice: yo voy a hacer algo en tus días, que todos aquellos que lo veáis os vais a maravillar. Y qué maravilla es que cuando Dios te responde de esta manera: voy a hacer algo maravilloso en tus días, que todos los que lo vais a ver os vais a maravillar. Estamos hablando de que el pueblo estaba en una situación dolorosa, terrible. Los impíos se reían, los justos lloraban, los jueces no juzgaban rectamente, condenaban al justo y al culpable lo salvaban. Y hay alguien que se atreve, Habacuc, a pedirle auxilio a Dios y socorro a Dios, y Dios le responde y le dice: no te preocupes, que yo voy a hacer algo y lo voy a hacer en tus días. Yo voy a salvar a Israel y te voy a salvar a ti. Y ahí quizás Habacuc pensaría: bueno, ¿de qué manera nos va a salvar hoy Dios? ¿Será como en el Éxodo? ¿Nos va a liberar por medio de plagas? ¿Va a enviar Dios su mano poderosa? ¿O me va a enviar a mí con una vara, como hizo con Moisés, y va a abrir mares? ¿Va a traer plagas? Quizás la mente de Habacuc volaría. ¿De qué manera Dios nos va a salvar? ¿Sabes de qué manera Dios le respondió? Le dijo: bueno, yo te voy a salvar de esta manera. Yo voy a enviar a un ejército enemigo poderoso, que son los caldeos, y van a irrumpir en la tierra de Israel y os van a arrasar y os van a llevar cautivos. Escuchen, esto es un extraño trato que Dios tiene con alguien. Alguien que le pide: Señor, auxilio, te rogamos que nos salves, porque los impíos se ríen, los justos lloran, los jueces no juzgan rectamente, sálvanos. Y Dios le dice: te voy a salvar, pero a mi manera, a mi forma. Y la manera de salvarte es que seáis arrasados por un ejército extranjero y enemigo. Y ese es el extraño trato de Dios. Escuchen, a veces Dios va a tratar con nosotros de una manera extraña. Dios te va a salvar de una manera que no esperas. A veces nosotros queremos entrar en un proceso y un proceso de Dios a la carta. Señor, quiero que me muestre visión. Y luego que un profeta de fuera me diga todo lo que voy a vivir. Y después que me inviten a predicar. Y después que me lleven a naciones. Y Dios dice: ese no es el trato que tengo. El trato mío es extraño. Dios tiene tratos extraños para gente que quiere mostrarle cosas extraordinarias. Porque escuchen, si el capítulo 3 de Mateo empieza con un bautismo, escuchen, capítulo 3 de Mateo se ve reflejado un bautismo. Pero el capítulo 4 hay un desierto. Y el capítulo 5 hay una predicación. Y para aquellos que anhelan ir a las naciones a predicar, subirse a lugares altos, sentarse y predicar un sermón del monte y decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, primeramente tendrán que ser bautizados con un bautismo que es símbolo de morir en la carne y nacer en el Señor. Pero una vez que aceptes ese desafío de morir al mundo y vivir para Dios, automáticamente Dios no te va a subir a un monte a predicar. Dios te va a meter a un desierto para ser probado, para ser forjado, para ser madurado. Antes de que Dios se subiera al monte, se sentara y predicara el sermón, que estuvo 3 días predicando un sermón que dice la Biblia que los niños no se movían, los ancianos no se movían, las mujeres no se movían, y todos lo entendieron. Pero antes de predicar ese sermón, que duró 3 días, estuvo en un proceso, 40 días en un desierto siendo tentado. Y ese es el extraño trato de Dios.
Antes de que Dios te use 3 días poderosamente, te meterá 40 días en un desierto. Porque Dios quiere forjar tu carácter. Dios quiere madurarte para ver cosas que nunca has visto. Dios te meterá en procesos que nunca has vivido. Pero sabes, la recompensa siempre será mayor. Qué bien, qué gloriosa noche, maravillosa noche. Yo quiero, Eugenio, porque me golpea el corazón de contarlo, y le voy a contar, es una experiencia que nunca he contado. Fíjate que estos dos siervos son mis confidentes y yo siempre suelo contarles a ellos mis experiencias, mis problemas, mis cargas, pero no se lo he contado esto ni a mi mujer. Si me está escuchando va a quedar sorprendida. Pero un día, Eugenio, no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas, a que tú vivas tus propias experiencias. Y un día el Señor me dijo: Felipe, mira. Y estuve mirando no el mundo desde fuera, sino el mundo desde dentro, lo que es la ciudad urbana. Estuve viendo caminar a gente al trabajo, gente cogiendo el metro, gente haciendo sus quehaceres, lo que es la vida cotidiana y normal. Y empecé a mirar y vi que todo era en blanco y negro. O sea, todo como si fuera una película del oeste antigua. Todo era en blanco y negro. Edificios, casas, personas, gente. Era en blanco y negro. Pude ver también y pude contemplar también la noche, las fiestas, las drogas, el alcohol, todos los vicios que hoy están al alcance de cualquier mano. Pude ver que eran en blanco y negro, todo era en blanco y negro. Y luego me quedé mirándome y me vi blanco, resplandeciente. Vi al Señor junto a mí y vi al Señor blanco, resplandeciente. Miré, de algún modo, no te puedo explicar con palabras, Eugenio, porque me faltan palabras y elocuencia, pero sí pude ver el mundo de Dios relacionado de alguna manera de blanco, y con los colores Dios me habló y me dijo: eso es para las personas que viven en el mundo, eso es para las personas que viven sin propósito, eso es para las personas que viven una vida a medias, una vida perdida, una vida que no va sincronizada conmigo. Desde ese mismo momento comprendí y entendí que mi vida la iba a dedicar única y exclusivamente al servicio de Dios. Lo predico, lo digo, cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Eugenio, creo que si existo, si nací un día en 1981, el 17 de marzo, a las 12:10 de la mañana, que sea hasta la hora, creo que he nacido para servir a Dios y porque entro dentro de un plan. No sé si soy un vaso de barro, de oro o de plata, pero lo que sí sé, que estoy dentro de la aljaba. Estoy dentro de la aljaba y eso es para mí lo más importante, es estar dentro de la cruz, es estar dentro del arca, es estar dentro de los perímetros del compromiso con Dios. Y por eso quiero lanzarte un mensaje, querido oyente, así con este tono de voz. Tu existencia, tu nacimiento no ha sido un accidente. Tú si estás vivo y coleando, es porque Dios tiene un propósito contigo, más grande, más pequeño, con más visión, con menos visión, de primera fila, de segunda fila, pero tiene un propósito contigo. Encuéntrate con Dios en esta noche. Necesitas encontrarte con Dios. Mira, Eugenio, lo añado corriendo. Habían 2 viajantes de Maús. El Señor les cegó los ojos. Y cuando les cegó los ojos, qué curioso que no le reconocieron en sus palabras. El Señor hablaba de una manera muy terrible, sienta Dios. No le reconocieron en su forma de andar, ni en su fisonomía, no le reconocieron en sus vestiduras. Ya se hizo tarde y le dijeron: quédate con nosotros. Cuando se sentó en la mesa, cogió el pan y lo partió, dice, y entonces le reconocieron y desapareció. ¿Qué ocurrió al pan? Fue roto.
el pan fue dividido, fue roto, fue quebrado, pero eso llevó a que reconocieran a Jesús. Eso llevó a que reconocieran de que Jesús no estaba en el sepulcro. Hoy quiero lanzarte una palabra. Hoy recibe esta palabra, querido oyente. Es posible que los hombres te rompan. Seguramente saldrás mal, porque las manos de los hombres, maldito el hombre que maldito varón que confía en el hombre. Pero si te rompen las manos de Dios, si te quiebras en las manos de Dios, es porque detrás Dios tiene un encuentro fortuito preparado para ti. Si estás siendo quebrado por las manos de Dios, quiero decirte que detrás vas a verle a Él, y cuando le veas a Él vas a comprender que ya no está en el sepulcro, está en tu corazón, que ya no está en el sepulcro, está dirigiendo tu vida, que ya no está en el sepulcro, está preparando obras de antemano para que andemos en ella. Por eso te digo, Eugenio, desde aquí tengo una palabra que decirte. Eugenio, la mesa significa en el mundo del espíritu el servicio. Y quiero decirte algo en esta gloriosa noche. Viene un tiempo para ti donde vas a estar sirviendo en platos de oro y en bandejas de oro. Y quiero decirte esta palabra, recibe esta palabra. Muchos te han podido juzgar por lo perfeccionista que eres. Muchos te han podido acusar de decirte por qué lo haces de esta manera, por qué eres tan metódico o por qué eres tan perfeccionista. Y sabes lo que te digo, me pone esta palabra el Señor para ti. Eugenio, sigue de esa manera porque Dios te ha llamado a que sirvas en plato de oro. Y estás preparado para recibir esta palabra. Eres maduro para recibir esta palabra. Tú no eres un soberbio, tú no eres un altivo. Por eso te puedo lanzar esta palabra. Y este es el momento para que la escuches. Dios te ha diseñado, te ha preparado para que sirvas en plato de oro. Y por eso no vas a ser más altivo, por eso no vas a ser más soberbio. Dios te va a justificar en este tiempo, Eugenio. Viene un tiempo nuevo para ti, un tiempo donde la gente, cuando tú hables, cuando tú sirvas, se va a sentir especial, se va a sentir, sienta Dios, se va a sentir como Mefiboset, que salió de la casa de las parteras para sentarse en la mesa del rey con David. Quiero decirte que vas a hacer que los lisiados se sientan en la mesa del rey. Ese es tu propósito, Eugenio. Vas a hacer que los lisiados se sientan a la mesa del rey. Por eso prepárate, viene un tiempo bueno para tu vida. Viene un tiempo de gloria sobre tu vida. Yo declaro bendición sobre tu vida. Declaro que Dios bendiga tu matrimonio, tu ministerio, tus hijos, tu economía, todo lo que pises, todo lo que emprendas, todo lo que hagas. Yo ahora declaro sobre ti una palabra: bendición, victoria, triunfo en el nombre del Señor. Declaro sobre ti una palabra: que todo lo que toques, todo lo que emprendas, todo lo que abras, sea de bendición y de resultados. Porque para eso te llamó Dios, para que recojas los manojos de trigo y los lleves al granero. Para eso te llamó Dios, en el nombre de Jesús. Saben, yo he venido aquí no esperando recibir esta palabra. He venido aquí con la intención de compartir, pero me llevo esta palabra y terminando con el manojo, que sepas, eres la segunda persona. La primera fue Diego Aderqui. Desde aquí le bendecimos en el nombre del Señor. Y como yo he recibido de gracia esta noche, quiero despedirme dando de gracia y orando por todos aquellos que estén pasando por un proceso de parte de Dios. Escuchen, hubo dos personas que vieron el arco iris en la Biblia, y uno fue después de un diluvio y el otro preso en una isla. Escuchen, aquel hombre o mujer que esté dentro del propósito extraño de Dios, que esté roto, no te preocupes, llegan los colores de camino, verás colores que nunca has visto. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por todos aquellos, Señor, que estén pasando por tu extraño trato, para que tú les des sabiduría, les des fortaleza, les animes, y que en esta noche, Señor, les hagas entender que están dentro de tu trato. Y si están dentro de tu trato, hay un propósito, Señor, que vas a cumplir en ellos. Porque tú has diseñado un plan y un propósito personal, individual para cada ser humano. Y no hemos nacido por casualidad. Estamos aquí para llevar a cabo un propósito.
Tú nos has diseñado con un propósito, nos has puesto en esta tierra para algo. Señor, hemos nacido en una familia específica para algo. Señor, tú nos has colocado. En ti, Señor, están escondidos todos los misterios y tú lo estás reflejando en tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por cada uno de aquellos que han aceptado el trato tuyo, Señor. Bendícelos. Bendícelos tanto como me has bendecido a mí, Señor. Gracias, Padre, por permitirme y darme la bendición de aceptar tu trato. Gracias, Señor, por hablarme un día y decirme, no te quiero en el primer lugar. Te quiero escondido para cuando yo te necesite solamente. Gracias. Quiero terminar y despedirme con esto. Hace 2 años, en medio de un sermón, dije una palabra. Nací para una cosa. Aunque me muriese, aunque Dios me llamase a la eternidad, escuchen, Dios me llamó para que una iglesia no se cerrara. Satisfecho de mi vida, cumplí con el propósito. Aunque Dios no me bendijera nunca más, suficiente fue que en un tiempo me usara el Señor. Todo lo que demás está haciendo el Señor es extra. Todo es de sobreabundancia, porque lo que tenía que hacer el Señor lo hizo y escuche, más que satisfecho. Entra en el proceso de Dios que te va a hacer feliz. Nada te va a llenar, ni la riqueza, ni los placeres. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y yo lo digo en esta noche, todo es vanidad fuera de Dios. Acepta el propósito de Dios, acepta el extraño trato de Dios, que ese te hará feliz. Desde aquí me despido. Ha sido un placer en esta noche haber compartido este programa. En los próximos días estará en mi perfil de Facebook, Eugenio González, y en mi canal de YouTube, Eugenio G, Ministro de la Palabra. Gracias a todos aquellos fieles que nos siguen todas las semanas. Un abrazo hasta la semana que viene. Bendiciones. Sí, Señor. Y como no entra a decir más nada, mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí emitiendo nuestro programa de por la tarde. Deciros que nuestro perfil de Facebook, Iglesia Filadelfia del Centro, está habilitado y nuestro número de teléfono 663 15 70 70. Mañana tendremos más y bendiciones para todos y que tengáis dulces sueños. Bendiciones. Porque esperas a que caigan las migajas de la mesa, porque esperas en el suelo mendigando que comer. Si tu asiento está vacío y tu nombre apuntado, invitado has sido al banquete del rey. Invitado has sido al banquete del rey. Oh, oh, oh.